Pues nuestro primer tema es el concepto de valor. Aunque pueda parecer que este tema tiene un carácter muy teórico, y efectivamente es así, es imprescindible para poder utilizar correctamente la mayor parte de las técnicas que vamos a ir desarrollando en este curso online. Así que digamos que no es únicamente por gusto de dar teoría, sino que tiene una finalidad esencialmente práctica, pero insisto, es imprescindible tener claro cuál es el concepto de valor. Vamos a empezar por el concepto de valor en general, no tanto de valor económico, que luego iremos desarrollando, sino lo que es el concepto de valor para los seres humanos, ¿no? Una de las cosas que hace que nuestro trabajo como tasadores sea, digamos, especialmente difícil es que todo el mundo valora. Y para poder ganarse la vida haciendo algo que todo el mundo sabe hacer, es necesario hacerlo muy bien. Todo el mundo valora porque el valorar es una función esencial del ser humano. ¿Cómo se forma, por así decirlo, el concepto de valor? Pues realmente se va haciendo a lo largo de toda la experiencia y de toda la vida de las personas. Cada vez que tenemos una experiencia, la tenemos asociada normalmente a algún tipo de sensación, a algún tipo de sentimiento. Esto quiere decir que nuestras experiencias son agradables o desagradables, y en función de ellas las vamos clasificando. En general, las cosas que nos agradan porque son buenas para nuestra supervivencia. Y aunque hay alguna excepción a esta regla general, el concepto de valor en el fondo no es nada más que una herramienta para sobrevivir. Es parte de nuestro sistema de supervivencia. Cuanto mejor podemos clasificar entre cosas que nos son favorables o desfavorables entre las que nos ocurren, más posibilidades tenemos de seguir vivos en el futuro. En ese sentido, entender que nuestro sentimiento de valor se va produciendo a lo largo de nuestra vida a partir de acontecimientos individuales nos hace entender también que el concepto de valor de cada persona es diferente, porque está basado en cosas distintas que le han pasado en momentos distintos y que han sido interpretadas de manera diferente. Bueno, aunque la base del sentimiento de valor es plenamente individual y por lo tanto es personal para cada uno de nosotros, también afortunadamente vivimos en sociedad y nos influimos unos a otros, también nos persuadimos unos a otros, con lo cual muchas veces esa persuasión, ese cambio de impresiones, esas conversaciones con los demás hacen también que varíe en parte nuestro sentido de valor. Por eso podemos hablar de un valor no solamente personal o subjetivo, sino también de un valor social u objetivo, que sería, por así decirlo, el consenso al que llegamos sobre lo que valen las cosas para un conjunto de personas. Precisamente este valor objetivo o social es sobre lo que trabaja un tasador. Un valorador de bienes inmuebles trabaja sobre ese concepto de valor, por así decirlo, compartido por un conjunto de personas. Bueno, una vez que hemos establecido cuál es el concepto del valor en general para cada persona y para cada sociedad, vamos a pasar al concepto de valor económico. El valor económico es la cantidad de dinero que alguien estaría dispuesto por adquirir un servicio o un bien. Fijaos que es exactamente igual que lo anterior, solo que aquí aparece un nuevo factor, que es el dinero. Esta cantidad, la cantidad de dinero que cada persona pagaría, es lo que se conoce como valor subjetivo y depende pues, de cada persona y también de sus circunstancias económicas y a lo largo del tiempo, es decir, todo esto varía constantemente. Vamos a analizar un poco esa diferencia entre precio, es decir, lo que efectivamente pagamos, y valor, lo que estaríamos dispuestos a pagar como máximo por cada una de las cosas. Y lo vamos a hacer por orden de las cosas más necesarias y más importantes. Si pensamos que necesitamos para estar vivos los próximos 2 minutos, nos daríamos cuenta de que necesitamos aire para respirar. Sin aire para respirar, en unos 2 minutos estaríamos muertos. Y por lo tanto, si no tuviéramos aire y tuviéramos que comprarlo, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por él? Pues evidentemente estaríamos dispuestos a pagar por él todo lo que tenemos, ¿no? Queremos seguir vivos los próximos 2 minutos y por lo tanto para nosotros el aire es algo muy valioso. El precio que efectivamente pagamos es cero, el aire es gratis, aunque en algunos casos
el aire puede ser de mala calidad o estar muy contaminado, pero de momento no nos cobran por él. Si seguimos en este ciclo de cosas necesarias, para estar vivos los próximos 2 días necesitaríamos beber agua. El agua también es algo muy barato, la regalan en la mayor parte de los sitios. Cuando la consumes en grandes cantidades, por metros cúbicos te la empiezan a cobrar, generalmente, pero a pesar de todo, el precio del agua también es muy bajo para lo valioso que sería. Fijaos que alguien en el desierto que necesitara beber también estaría dispuesto a pagar todo lo que tiene, y sin embargo, el agua tiene un coste muy bajo. Si seguimos adelante, para seguir vivos los próximos 40 días necesitamos comer. Los alimentos ya no son tan baratos como el agua, pero de todas maneras su precio suele ser mucho más bajo de lo que consideramos su valor. Para seguir vivos necesitamos comer, así que también estaríamos en momentos límite dispuestos a pagar todo lo que tenemos por seguir comiendo, pero no nos piden tanto a cambio, ¿no? Como veis, tenemos bastante suerte. Para seguir vivos a corto plazo, en general vamos a pagar mucho menos de lo que valen las cosas. Y una vez que hemos llegado a este punto, podríamos seguir preguntándonos, bueno, y ya que estoy vivo a corto plazo, ¿qué necesito para seguir vivo a largo plazo? Pues para seguir vivo a largo plazo necesitamos, sobre todo en climas en donde los inviernos pueden ser un poco fríos, necesitamos 3 cosas. Necesitamos abrigo, necesitamos ropa que nos podamos poner para pasar el frío, necesitamos, para mantener nuestra salud en condiciones, un refugio, una vivienda, y necesitamos alguien que nos cure cuando caemos enfermos. Esas son las 3 cosas que nos pueden ayudar a vivir a largo plazo. ¿Y qué pasa con cada una de ellas? Bueno, pues si hablamos de la ropa sigue siendo barata en relación con lo que vale. Los precios que nos piden por comprar ropa son relativamente bajos. De hecho, en general todos tenemos mucha más ropa de la que necesitamos. Compramos ropa por otras razones, ¿no? Para estar guapos, para hacer una demostración de tipo social, no por razones puramente funcionales de abrigarnos, ¿no? Hemos superado muchísimo ese concepto porque la ropa tiene un precio relativamente muy bajo en relación con su valor. En el caso de la salud, bueno, las cosas empiezan a ponerse un poco más difíciles, ¿no? Pero una de las grandes conquistas de los países desarrollados en los últimos años, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ha sido crear servicios de salud gratuita para todo el mundo, para todo el que no puede pagarse la asistencia médica. Esto en esta época de crisis se ha puesto en entredicho, por lo menos para algunas capas de población, pero hoy por hoy todavía la asistencia médica sigue siendo, en general, por así decirlo, asequible por todo el mundo, a pesar de que sería muy valioso. Y por último nos quedaría la vivienda, ¿no? Los inmuebles, que es el objeto de trabajo de un tasador inmobiliario. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con una excepción. Parece que nos hemos arreglado para que los precios de las viviendas se parezcan mucho a su valor, es decir, a lo máximo que estamos dispuestos a pagar por ellos. En parte porque su construcción es costosa, pero también porque se ha configurado de tal manera que, bueno, la industria ha sido capaz de obtener el máximo de precio posible, ¿no? A cambio de algo que efectivamente es muy valioso. Pues una vez que hemos fijado el concepto de valor económico, vamos a dar un paso más hacia lo que de verdad es lo que necesita alguien que valora, que lo que necesita sobre todo es no tanto adivinar lo que valen las cosas, es decir, el máximo que la gente pagaría por ellas, sino lo que efectivamente va a pagar por ellas. Es decir, un tasador lo que busca es predecir precios, es adivinar lo que efectivamente se pagará por un inmueble y por lo tanto estamos hablando sobre todo de fijar precios. Y para poder entender el mecanismo de la fijación de los precios de los inmuebles o de cualquier cosa en general, necesitaremos hablar de 4 factores. Necesitaremos hablar del coste de producción, por un lado, necesitaremos hablar de la oferta de los inmuebles, por otro, necesitaremos hablar de la demanda de esos inmuebles y por último necesitaremos hablar de cómo es la información y de lo que cuesta obtenerla y de si es fácil o no obtenerla. Estos son los 4 factores que tendremos que tener en cuenta a la hora de hablar del mecanismo de fijación de precios. Bueno, empezamos por el coste de producción.
El coste de producción es lo que cuesta producir un inmueble que no, o un bien o un servicio que no existe en estos momentos. Es variable a lo largo del tiempo y depende de quién es el productor, de cuáles son sus fuentes de suministro, y varía a lo largo del tiempo también y de su experiencia. Y lo que sí podemos decir del coste de producción es que si este coste es superior a lo que alguien está dispuesto a pagar por ese bien, pues sencillamente no se producirá. Vamos a hablar de la oferta. Desde un punto de vista individual, es decir, para cada persona, la oferta es la cantidad de producto o de servicio que puede poner al mercado en función, pues, del precio que le puedan pagar por él. Cuanto mayor sea el precio, pues más personas estarán dispuestos a ofrecer un servicio o un bien. Y cuanto más pequeño sea ese precio, menos personas estarán dispuestos a ponerlo en el mercado, hasta el punto de que cuando un precio sea suficientemente bajo, probablemente nadie quiera prestar ese servicio o quiera vender nada por debajo de ese precio. Cuando hablamos de la demanda desde un punto de vista individual tiene que ver con el deseo que tienen las personas por obtener un bien o un servicio. Este deseo, que sería, por así decirlo, la demanda potencial, se materializa en una demanda efectiva o real cuando el precio al que le ofrecen los productos es suficiente como para que ellos decidan comprar. Así que en general también nos vamos a encontrar con que la demanda efectiva va a ser mayor cuanto más bajo sea en este caso el precio. Así que en general vamos a tener, por un lado, que la demanda será mayor cuanto más bajo sea el precio, y sin embargo la oferta será mayor cuanto más alto sea el precio. Fijaos que van en direcciones contrarias, lo cual es lógico, porque cada una, tanto de los que ofrecen como los que demandan, lo hacen en función de ese precio que puedan obtener o que tengan que pagar, ¿no? El último factor que necesitamos para entender el mecanismo de creación de precios es la información, la disponibilidad de la información y su coste de obtención, si es que lo tiene. Fijaos, aunque hubiera personas que ofrecen un servicio y personas que lo demandan, si no son capaces de relacionarse entre ellos, si no se ponen en contacto, no se produciría intercambio y no habría mercado. Por lo tanto, para que exista un mercado necesitamos la concurrencia de las tres cosas: que exista demanda, que exista oferta y que exista suficiente información que permita a los que ofrecen y demandan conocerse, encontrarse y ponerse de acuerdo. En algunos mercados, la disponibilidad de la información es más fluida, en otros es más difícil. Precisamente el mercado inmobiliario se caracteriza por una relativa dificultad de obtener la información adecuada. Si alguien ha tenido la experiencia de comprarse una vivienda, pues ya sabe que primero tiene que buscar en una web o buscar anuncios en la calle y no está seguro de que tenga todas las ofertas delante. Si quiere tener una buena información de cuántas viviendas hay en oferta en un barrio determinado, más vale que haga un gran esfuerzo. Va a tener que buscar en muchos sitios, va a tener que callejear. Además, se va a encontrar con que la información de los anuncios no es suficientemente exacta y cuando visita la vivienda resulta que todo es diferente, con lo cual para obtener una información adecuada para tomar una decisión va a tener que trabajar mucho. Esto se traduce en que la información en el mundo inmobiliario va a ser una información fragmentaria, es decir, casi nunca vamos a estar seguros de tener toda la información de lo que se ofrece, y segundo, va a ser relativamente cara de obtener. Requiere, si no mucho dinero, sí bastante tiempo y bastante esfuerzo.